Voy a hacer esto antes de que se me vaya de la cabeza y espero que la música que está escuchando mi hija en la tele no interfiera con el copyright. Sí, es el Mommy Blog de hoy. Que va enlazado con otro Autiblog que tengo planeado, pero no lo he estructurado bien. A pesar de mi autismo, realmente he tenido siempre la curiosidad y la inquietud de convivir con otras personas. Es muy famoso esto de que estereotipo como generalidad, esto de que quizás a la gente autista no le interesa el convivir con otras personas. ¿Qué pasó, corazón? ¿Cómo que te pica una mosca? Las moscas no pican. Bueno, no dudo que en el caso de algunos sea cierto. Es más, en el caso mío, pues hay veces y hay circunstancias en las que puede ser cierto. Sí se va a notar mucho que de repente trae un efecto, pero entiéndanme, no me he arreglado desde que me levanté porque pues estamos en rutina mañanera de fin de semana y anoche no me desmaquillé bien, entonces pues por ahí se va a ver ahí un poquito de decadencia. Hay momentos en los que a mí me pasa a mí, sobre todo cuando estoy muy estresada, sobre todo por laboralmente, o cuando últimamente, vaya, desde los últimos 3 años, pues cuando las cuestiones de la maternidad y cuando todo lo que implica mi maternidad autónoma slash en soltería conlleva, sobre todo en las circunstancias en las que yo soy mamá soltera. Pero fuera de eso y durante toda mi vida en realidad sí he tenido la inquietud de siempre de convivir y de socializar con otras personas, de encajar en, pues sí, como un ser humano normal, encajar en los espacios en los que me encuentro, de hacer círculos de amistades, de que si veo una persona, conozco una persona que me cae bien, o me parece una persona linda e interesante, pues sí está como esta sensación que mucha gente niega y no se habla tanto de eso. Hasta hace poco se comenzó a hablar de eso, pero esta cosa de, eh, oye, quisiera ser amigo de esa persona, ¿no? Y esta cosa como muy adulta de, güey, es que ya no sé cómo llegar con una persona y decirle, oye, somos amigos. Bueno, a lo que voy con esto es que ayer caí en cuenta de que realmente pese a mis dificultades y alteraciones del desarrollo de muchos tipos que conlleva el socializar, es muy bueno que yo tenga como por default aún así la inquietud, porque me di cuenta de que sí debería no forzarme, pero sí empujarme a no dejar de convivir con gente y a no dejar de socializar y a no dejar de salir de mi espacio doméstico para socializar en pro de mi maternidad y para el beneficio de mi hija. Explico. La razón por la que esta epifanía me llegó fue porque pues una de las personas con las que más tengo contacto en mi vida es alguien con quien de repente he hablado de la manera en la que pues socializamos y conllevamos nuestras relaciones con otras personas. Es muy curioso darme cuenta cómo yo incluso con mi autismo tengo nociones un poquito más flexibles en cuanto a cómo es esto de socializar, porque si yo hablo con esta persona sobre, por ejemplo, mucho cómo es la socialización en redes, esto de, no, pues estás, por ejemplo, en un grupo o en un post y empiezas a contestar cosas y te das cuenta que hay gente que reacciona o que te responde y con las que tienes cosas afines y, sí, esto, lo otro y pues ya después de varias veces que sucede eso, pues te das cuenta que es alguien con quien puedes tener una amistad de ese tipo, o sea, de redes, de internet, o sea, las ciberamistades no son algo extraño en mí, o sea, varias de las personas de las que soy amiga hoy en día comenzaron o se han mantenido durante mucho tiempo como ciberamistades, básicamente. Sí, hay gente uh, de mi entorno a quienes conozco porque primero fuimos ciberamigos antes de conocernos en persona, o incluso son personas con quienes sigo siendo durante varios años ciberamigos, ya sea por amigos en común o porque nos conocimos por cosas en común en redes o entornos digitales, ¿no? O sea, se me hace bien curioso como para mí es algo muy natural
y forma parte de la manera en la que yo he vinculado con la gente. Y esta persona con la que he platicado se le hace tan extraño. Y se le hace tan extraño también que yo diga, no, pues es que una cosa que a mí me facilita el relacionarme con otras personas es el ver que tenemos conocidos o amistades en común. O sea, para mí es como un poquito menos este cringe o esta incomodidad que siento que a lo mejor yo voy a dar, porque pues es una sensación que uno tiene, a la hora de socializar, si existe como ese nexo. Y se queda así como de, o sea que eso es todo lo que necesitas para ser amigo de alguien. Y yo, pues no para ser amigo, pero para empezar a convivir sí. Y analizo mucho el cómo reacciona o cómo es para esta persona lo que yo le cuento. Y me quedo pensando en que también tiene mucho que ver el entorno de crianza. Pese a todas mis dificultades y a las dificultades que eso me conllevó en muchos de mis contextos, en el contexto escolar y de otras cosas, pues realmente yo estoy acostumbrada a ver en mi entorno que, por ejemplo, mi mamá y mis tías, mi abuelo, siempre han sido personas muy, pues no sé si decir amigueras, pero sí de que en cuanto se presenta la oportunidad empiezan a hablar con otra gente y pues yo con el tiempo, o sea, empiezan a entablar amistades y mi mamá y mi tía, mis tíos y así, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Listo. En cambio, esta persona me cuenta que pues siempre vio en las figuras de crianza de su familia que eran personas que se quedaban en su casa, que no tenían círculos de amistades, círculos sociales, que igual y si los tuvieron pasaron por diferentes cosas que los hicieron ser un poquito más como y que está acostumbrado a que ver que la gente que tuvo de ejemplo, vaya, o sea, no, obviamente no me lo dijo con esas palabras, pero pues es lo que se concluye. La gente que tuvo de ejemplo en su vida, pues realmente no tenían como muchos círculos sociales o lazos de amistad o actividades distintas a trabajar, estar en su casa y estar con su familia. Y pues veo mucho de las implicaciones que eso tiene a largo plazo y en la vida adulta. Y digo, güey, o sea, creo que eso me impulsa mucho a que pese a mis propias dificultades de comunicación y sociales, me inspira mucho a seguir haciendo este esfuerzo activo de mantenerme social, de obedecer como a mi impulso, de seguir en contacto con mis amistades y de tener cosas que hacer fuera de mi casa porque quiero que mi hija crezca sin esta necesidad de no es que es normal que una persona solo se quede en su casa sin convivir con otra gente y demás, ¿no? No sé qué tanto se hable como de las consecuencias que tiene este tipo de ejemplos indirectos o no plenamente intencionados para con los hijos, pero creo que deberíamos tomarlo en cuenta como también la posibilidad de una mejora para nosotros en nuestra vida, ¿no? Eh, sí, o sea, no se trata, no deberías esperar que una mujer para ser una buena mujer se aísle de la sociedad y se niegue su derecho y sus posibilidades de tener no solo convivencia, no solo vínculos de amistad, no solo tener a lo mejor, independientemente de si trabaja o no fuera de su casa, si lo hace, pues de tener un buen ambiente laboral de vínculos con compañeros de trabajo, sino, güey, también esa es la manera en la que uno construye sus redes de apoyo. Entonces estamos hablando de que entre menos vínculos eh, de amistades más o menos profundas uno tenga fuera de su entorno privado, reduce tus posibilidades de armar una red de apoyo sólida. Entonces, esperando que una mujer se quede sin convivir y sin socializar con otras personas, reduces esas posibilidades, te das, es como de, no estoy segura de si hay gente que si cuánta gente se dé cuenta de que, de lo peligroso que esto es, un montón de ejemplos de lo peligroso que es que una como mujer no pueda armar y solidificar una red de apoyo efectiva.
tengamos sobre todo opciones también para reconfigurarla, porque está eso, o sea, es algo dinámico, no siempre todas las personas, las mismas personas van a estar ahí, pero necesitas la red de apoyo. Pues simplemente la noción de, pues, cómo deben ser ciertos tipos o ciertos roles, por decirlo de alguna manera, de personas y cuál es la imagen que se nos queda a lo largo de nuestra vida de eso. Entonces pienso en que pues todo eso es parte de lo que mi hija va a ver a través de mí acerca de cómo socializar, de cómo funciona el llevar y gestionar vínculos de amistad, de trabajo, de familia, de pareja y todo eso. Y creo que me acaba de llegar como la inspiración muy grande de poder esforzarme un poquito más, es decir, de no perder como este impulso o esta motivación de seguir, no solo el que tuve de volver a tener círculos sociales fuera del de mi casa, fuera de los que dependían de mi pareja, quienes saben un poquito más o menos de mis circunstancias personales saben a qué me refiero, sino a muchos propios, a muchos que yo pueda sostener a través de mi propia vinculación, de mi propia interacción, porque son parte de lo que una necesita y son parte de la sanidad de uno en mayor o menor medida. Es decir, no quiere decir que necesitemos cientos o chorros de amigos, no quiere decir que necesitemos 1 millón de amigos, como dice la canción, pero sí que podamos tener esta facilidad de que si lo necesitamos, si necesitamos establecer nuevos vínculos y reconfigurar los que ya están, lo podamos hacer a través de poder socializar y poder convivir fuera de nuestro espacio privado. Entonces, sí, la epifanía básicamente va de eso, que creo que si a través del ejemplo de eso mi hija va a ver cómo socializar con otras personas y cómo construirse vínculos significativos o cómo tener la confianza, tan solo el hecho de tener la confianza de llegar para hablar con otras personas y decir, hola, ¿cómo estás? Y dependiendo del contexto de, mira, a ti también te gusta tal actividad, tal cosa, tal película, serie, podcast, personaje, tema, lo que sea, o sea, de que eso nos puede servir de gancho, o sea, si a mí, que soy, se supone, una persona con una dificultad para ese tipo de cosas y ese tipo de detallitos han resultado una buena estrategia, pues imagínate para personas con con un neurotipo, vaya, típico, pues les funciona todavía más, ¿no? O sea, tienen menos impedimentos al respecto, entonces, ¿por qué no usarlos? Sí, es algo en lo que estuve pensando y es muy curioso cómo no es como que alguien me lo haya dicho, o sea, más bien caí en cuenta de eso a través de escuchar a otra persona hablar sobre cómo maneja su entorno social y sobre la impresión que le causa la manera en la que yo lo hago. Y también es una manera de mantenerme yo como gentil y objetiva al respecto de mí, porque es como de, güey, o sea, no estoy haciendo, realmente no es que yo no estoy haciendo nada fuera de lo común y mucho menos nada mal. Es parte de mi autocuidado y de proteger mi integridad emocional y personal y social y mental. Y creo que eso también es parte del ejemplo que le quiero dar a mi hija. No te debes sentir culpable por convivir con la gente. No tienes por qué sentirte mal ni culpable ni que eres una persona mala ni vaya ni ningún otro tipo como de juicio que pueda haber al respecto de cómo entablas amistades, cómo convives, cómo tienes la confianza de llegar y convivir con otra gente. Pienso mucho también en mi sobrina, que de alguna manera o de otra, y pese a todos los como prejuicios que hubieron como en nuestra adolescencia y niñez millennial, mi prima logró formar a esa niña con una confianza enorme para llegar a prácticamente cualquier espacio y decir, hola, ¿qué tal? Soy tal,
mucho gusto y empezar a convivir con la gente para empezar a decantar con quién sí quiere estar y con quién no. O sea, a mí me parece impresionante, me encanta y me vuela la cabeza. Y pienso que quisiera que mi hija tuviera esa misma facilidad y que le caiga la boca a un montón de gente con respecto de claro que está bien y claro que se puede y claro que no es ningún problema y claro que en ese sentido tendría que ser como lo usual, que pudiéramos tener siempre esa confianza. Así que pues nada, es parte de mi pensamiento del día, de mi pensamiento mamá del día, de esas epifanías que tenemos acerca de como cosas de nuestro día a día que son de nuestras cosas de adulto, de nuestras relaciones con otros adultos, de repente te dan como, te hacen clic con respecto de cosas que tienen que ver con la maternidad. ¿Cómo es lo que ustedes viven? ¿Cómo fueron sus ejemplos? ¿Y cómo es para ustedes con sus hijos?